¿Y si te dijera que estás perdiendo velocidad antes incluso de dar tu primer paso? ¿Y si lo que haces justo antes de correr es lo que te está frenando? No, no es tu zancada. No es tu ritmo. Es lo que haces en los 12 minutos anteriores. Porque los corredores que vuelan no empiezan a correr de golpe. Hacen algo diferente. Algo que casi nadie conoce. Algo que activa sus músculos, despierta su energía y los hace despegar como un cohete. La mayoría lo ignora y por eso se sienten lentos, pesados, apagados. Pero tú estás a punto de aprenderlo. Un ritual rápido, sencillo y poderoso. ¿Listo para probarlo? Porque una vez lo hagas ya no querrás correr sin él. ¿Te suena esto? Te atas las zapatillas, haces 2 estiramientos rápidos, das unos saltitos y sales a correr. Y luego te preguntas, ¿por qué me siento tan lento al principio? ¿Por qué me cuesta entrar en ritmo? ¿Por qué tengo la sensación de que mi cuerpo va por un lado y mi cabeza por otro? Tranquilo, no es que hayas dormido mal. No es falta de motivación, es que no estás preparando tu cuerpo para correr. Estás saltándote el momento más importante. La mayoría cree que con calentar un poco ya es suficiente. Pero no basta con moverse. Tu cuerpo necesita encender motores de verdad. ¿Sabías que tus músculos tardan varios minutos en activarse de forma eficiente si no los preparas antes? ¿Y que tu sistema nervioso sigue en modo reposo si no lo despiertas? Cuando no haces esto, lo que ocurre es lo siguiente. Tus piernas pesan. Tu técnica se ve torpe. Tu respiración se dispara enseguida. Y lo peor, pierdes minutos valiosos al inicio, sin darte cuenta. Incluso si corres por placer, ¿no preferirías sentirte ligero desde el primer metro? ¿No preferirías correr con sensación de control, energía y hasta disfrute? Pues eso no ocurre por casualidad. Y lo que viene ahora puede cambiar completamente cómo se siente tu cuerpo al correr. Prepárate. Porque estás a punto de descubrir el ritual que lo cambia todo. Esto que vas a aprender no es un calentamiento cualquiera. Es un ritual. Una secuencia breve, de solo 12 minutos que cambia por completo cómo responde tu cuerpo cuando corres. No es magia. Es ciencia. Y sobre todo, es lo que hacen los que corren mejor que tú y que yo. Muchos atletas de élite tienen un protocolo oculto antes de entrenar. No lo graban. No lo suben a redes. Pero lo hacen siempre. Desde Kipchoge hasta los hermanos Ingebrigtsen. Desde fondistas africanos hasta velocistas olímpicos. Y no lo hacen por capricho. Lo hacen porque funciona. Este ritual activa 3 sistemas clave de tu cuerpo. Y si alguno de ellos está dormido, corres peor. Así de simple. Primero, activa el sistema nervioso. Lo despierta. Le dice, hey, prepárate, que vamos a correr. Esto hace que tus músculos respondan más rápido. Que tu coordinación mejore. Y que no corras como si llevaras el freno de mano puesto. Segundo, activa la elasticidad dinámica. No se trata de estirar como antes. Se trata de mover las articulaciones con control, con intención y en patrones que se parecen a los de correr. Esto mejora tu zancada, tu rebote y tu fluidez. Y tercero, activa músculos clave que casi siempre están dormidos. Sí, dormidos. Tus glúteos, tus pies, tus óleos. Son como interruptores apagados si vienes de estar sentada, en el coche o frente a una pantalla. Este ritual los enciende. Y cuando están activos, todo cambia. Tu zancada se estabiliza. Tu energía no se desperdicia. Y tu técnica mejora sola, sin pensar en ella. ¿Y por qué 12 minutos? Porque es justo el tiempo que necesitas para activar lo importante sin pasarte. Menos de eso es insuficiente. Más de eso puede hacerte perder el foco o calentar de más. 12 minutos. Eso es todo lo que separa una carrera apagada de una carrera en la que sientes que vuelas. ¿Quieres saber exactamente qué hay que hacer en esos 12 minutos? Ahora te lo enseño, paso a paso. Atención. Aquí tienes el ritual completo. Dura exactamente 12 minutos. Y está dividido en 3 fases. Cada ejercicio activa algo. Cada segundo cuenta. Y cada parte tiene un propósito. Vamos a hacerlo por orden. Puedes seguirlo tal cual o adaptarlo a tu entorno. Pero lo importante es que lo hagas con intención. No es mover el cuerpo por moverlo. Es preparar tu motor para rendir al máximo. Fase 1. Encender la base, 3 minutos. Aquí activamos pies, sóleos y glúteos. Todo lo que te mantiene estable, reactiva y fluida. 1. Despertar plantar, 1 minuto. Anda descalza de puntillas durante 30 segundos. Después, de talones otros 30 segundos. Esto despierta los músculos pequeños del pie y mejora el apoyo desde el primer paso. 2. Rebote sóleo, 1 minuto. Pies juntos.
Empieza a rebotar suavemente sin despegar apenas los talones. Pequeños saltitos. Sin impacto. Solo sentir cómo se calienta la parte baja de tus piernas. Ese rebote es oro para evitar sobrecargas más tarde. 3. Glúteo on 1 minuto. Túmbate boca arriba. Haz un puente elevando la cadera. Sostén un par de segundos arriba. Opcional, usa una banda elástica si la tienes. Haz de 10 a 15 repeticiones. Conecta tu cerebro con el glúteo. Cuando eso pasa, tu zancada se estabiliza sola. Fase 2. Movilidad activa, 5 minutos. Esta parte prepara tus articulaciones para moverse con fluidez. Evita rigidez. Da sensación de ligereza. 4. Cadera explosiva, 45 segundos. Skipping alto a ritmo medio. Rodillas al pecho, braceo activo. Respira fluido. No te agobies. Solo siente cómo se activan las caderas. 5. Zancada flotante, 2 minutos. Zancadas hacia adelante, pero al subir, mantén la rodilla arriba un segundo. Como si flotaras antes de volver a bajar. Haz 8 a 10 por pierna. Esto activa flexores de cadera y mejora el control de cada paso. 6. Tobillo suelto, 1 minuto. Pega el pie a la pared. Flexiona la rodilla hacia adelante sin levantar el talón. Hazlo 10 veces por pierna. Parece simple, pero desbloquea un movimiento clave, el de empujar con eficiencia. 7. Braceo rápido, 1 minuto. Corre en el sitio a ritmo alto, pero solo durante 10 a 15 segundos por serie. Hazlo 3 veces. El objetivo no es cansarte, sino despertar coordinación. Tus brazos dirigen tu ritmo. Fase 3. Predespegue, 4 minutos. Última parte. Aquí simulamos la carrera. El cuerpo ya está activado. Ahora hay que afinarlo. 8. Progresivos cortos, 2 minutos. Haz 3 aceleraciones suaves. Desde ritmo muy lento hasta tu ritmo de carrera, en unos 20 metros. Recupera caminando. Esto conecta todo lo anterior en una sola sensación, potencia controlada. 9. Revisión final, 1 minuto. Párate. Cierra los ojos 5 segundos. Siente tus pies. Tus piernas. Tu respiración. ¿Notas algo distinto? 10. Último gesto, 1 minuto. Salta 3 veces en el sitio. Suelta los brazos. Relaja el cuello. Y sonríe. ¿Estás lista? ¿Lo notas? No has corrido aún, pero tu cuerpo ya está en modo carrera. Has activado lo que importa. Has conectado con tu energía. Has preparado cada parte para funcionar al 100%. Y lo mejor, es que esto solo te ha llevado 12 minutos. Ahora que sabes el ritual, déjame decirte algo que quizás no esperas. No se trata solo de correr más rápido. Se trata de cómo te sientes corriendo. Porque cuando haces este ritual ya no empiezas a correr con esa sensación de pesadez. Ya no necesitas 2 kilómetros para entrar en calor. Tu cuerpo responde. Desde el primer metro. Tus pies tocan el suelo con más precisión. Tus piernas rebotan como si tuvieran muelles. Tu zancada se alarga sin esfuerzo. Y tu mente se siente despierta, lista, conectada. Te das cuenta de que antes corrías con el freno echado. Y ni lo sabías. A mí me pasó. Durante meses pensaba que era normal sentirme torpe los primeros minutos. Pero no lo era. Solo necesitaba hacer esto antes. Y lo mejor es que al final de la carrera también se nota. Porque activas bien al principio y eso evita que el cuerpo se sobrecargue. Previenes lesiones. Mejoras tu técnica sin darte cuenta. Y acabas con una sensación muy rara, la de haber corrido bien desde el principio hasta el final. Piénsalo. Los élite no calientan a ver qué pasa. Preparan su cuerpo como si fuera un avión que va a despegar. Y tú también puedes hacerlo. Solo te pide 12 minutos. Pero te devuelve muchísimo más. ¿Quieres correr con más energía, más fluidez y menos riesgo de lesionarte? Entonces este ritual no es una opción. Es una decisión inteligente. Hazlo antes de tu próximo entrenamiento y verás la diferencia en cada zancada. Hazlo una vez y lo notarás. Hazlo durante una semana y no querrás volver atrás. Este ritual puede parecer simple, pero no lo subestimes. Es el tipo de cosa que separa a los que solo salen a correr de los que mejoran de verdad. Y si te tomas en serio tu progreso, tus sensaciones y tu forma de correr, entonces este ritual ya es parte de ti. Porque nadie vuela por accidente. Y tú, acabas de aprender a despegar. ¿Quieres más?
Aquí te dejo otro video con los 3 cambios que me hicieron mejorar mi marca en 5K sin entrenar más. Te juro que el último es tan raro que nadie lo intenta. Pero funciona. Haz clic ahora, porque si aplicas eso junto a este ritual tu próximo entrenamiento no será el mismo.